Es un gusto poder compartir de nuevo con ustedes en este día a través del libro 40 días de oración por un avivamiento personal. Agradezco a Dios por las personas que han estado compartiendo en los comentarios. Es una bendición sus palabras de aliento, de motivación, también los que nos cuentan lo que Dios viene haciendo en cada uno, ¿no? Síganlo haciendo, por favor. Creo que es importante esa dinámica. También pues agradezco a los que nos han estado apoyando económicamente al 315-690-5504 en Nequi y David Plata. Dios les multiplique grandemente. De verdad que es un aliciente, también es un apoyo para nosotros y que bueno, Dios les bendecirá de una manera especial. Hoy estamos en el día 16. El avivamiento es presencia activa de Dios. Venimos en un ascenso bien importante y estamos en el Salmo 119. Hoy, versículos 57 al 64. Dice: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. El avivamiento es presencia activa de Dios. Salmo 119, 57 al 64. Antes de orar. La presencia del Todopoderoso se hace notar cuando su pueblo le busca de todo corazón. Dios en medio produce una transformación poderosa a nuestro alrededor. Prepárate para un mover maravilloso. Tu Padre bueno quiere abrazarte. Quiere que evidencies la realidad de su presencia en tu vida, tu familia y entorno en el que te desempeñas. El Creador es más que una doctrina en la Biblia. Es una persona gloriosa que quiere habitar contigo siempre. Caminar contigo como lo hizo con Enoc. Invítalo en este día a caminar contigo, a ese tipo de caminar. Las experiencias de los personajes de las Escrituras también son para ti. Creo que es un tema importante para orar el día de hoy, que la presencia de Dios se haga evidente en nosotros, que podamos disfrutar de quién es Dios, de que su presencia nos envuelva, que se vuelva evidente en nuestro caminar, que las personas puedan decir: oiga, en esa persona hay algo de Dios diferente. Quiero lo que hay en esa persona cuando ora, cuando habla, cuando come, cuando saluda, cuando llega a un lugar, todo cambia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Así que vamos a mirar los 4 puntos de oración. Primero, suplico por la presencia de Dios de todo corazón. Segundo, el Espíritu Santo despierte una oración profunda en mi alma. Tercero, Jesús provea compañerismo espiritual con quienes temen al Altísimo, que es cuando nos empezamos a reunir con otros en oración y empezamos a ver cómo las cosas empiezan a transformarse a nuestro alrededor. Finalmente, que la misericordia divina impacte cada lugar donde me encuentre, que donde yo llegue, la presencia de Dios conmigo empiece a traer cambio, transformación, una palabra de aliento, de fortaleza, una oración que sane a un enfermo, que algo empiece a suceder de manera poderosa también allí. Vamos a orar por eso, porque estamos orando por un avivamiento. Primero, suplico por la presencia de Dios de todo mi corazón. Amado Dios eterno y todopoderoso, damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de orar, de buscar tu rostro, tu presencia, Señor, anhelando que esa presencia tuya se haga pues evidente en nosotros, porque tú eres un Dios real, tú eres un Dios vivo, Señor. Creo que cuando Jacob tuvo aquel sueño, Señor, acostado en esa piedra, Señor, luego dijo: ciertamente esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y entendió, Señor, que tú estabas allí
con Él, Padre Santo. Dios, oramos para que en nuestra vida se haga evidente tu presencia. Suplicamos, Dios, que esa presencia tuya esté en nuestra vida, Señor, dentro de nosotros, rodeándonos, moviéndonos, tocando la vida de nuestras familias, tocando la vida de nuestros seres queridos, Señor, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Amado Dios, tú eres un Dios real, Señor. Cuando aquella mujer tocó tu manto, fue sanada, Señor, porque estabas allí tan presente, Señor. Creo que de la misma manera tu palabra dice, Señor, que aún la sombra de Pedro, cuando tocaba a los enfermos, se sanaban, porque tu presencia era tan evidente en su vida, Señor, o como la gente que llevaba aquellos paños de Pablo, Señor, y la gente era sanada, porque hasta la ropa parecía impregnada de la presencia de Dios. Nosotros queremos, Señor, tener esa experiencia tuya en nuestra vida. Queremos, Señor, que tú en nosotros, Señor, te muestres de una manera poderosa, Padre Santo, porque entendemos que el avivamiento es Cristo viviendo a través de nosotros. Entendemos que el avivamiento es la gloria de Dios a través del pueblo de Dios, a través de la iglesia del Señor. Así que Dios, nuestro clamor es que como iglesia podamos experimentar, Señor, tu presencia, no como algo que buscamos, sino como algo que transportamos, como dice la Escritura, porque nosotros, nuestros cuerpos son templos del Espíritu de Dios. Por eso oramos, Señor, que podamos vivir la santificación, que podamos limpiarnos de todo pecado, Señor, arrepentirnos, ir a la cruz, Señor, lavarnos en la sangre de Jesús, lavarnos en la palabra de Dios, Señor, purificarnos, Padre, conforme a tu palabra, Padre Santo, para que así nuestra vida sea transportadora de esa bendita presencia, que cuando lleguemos a cualquier lugar, Señor, Dios, las personas puedan evidenciar que hay un Dios poderoso, Señor, que llena nuestras vidas. Como dice la Escritura, ciertamente eres Jehová que te encubres. Señor, que podamos entender ese llamado precioso, Señor, de la vida de Dios manando en nosotros, Padre Santo. Padre, gracias porque a ti te plació simplemente hacernos templos del Espíritu Santo. A ti te plació habitar en nuestros corazones, Señor, y oramos para que tú te manifiestes a través de nosotros, Señor, en esas palabras de poder, de sanidad, en esas palabras de aliento, de fortaleza, ser como un Bernabé, Señor, que era alguien que consolaba, que ayudaba, que fortalecía, que animaba a otros, que los levantaba aún en sus fracasos o si eran rechazados. Dios, Bernabé se tomaba a pecho, Señor, el ayudarlos para salir adelante, como sucedió con un Pablo que estaba siendo rechazado, Señor. Que podamos nosotros ser esos Bernabé, esos hijos de consolación, Señor. Oramos para que sea tu presencia en nosotros, Señor, la que dé ánimo, Señor, a las personas, que cuando lleguemos a un lugar realmente todo cambie, que traigamos paz, como dice la Escritura, que nosotros seamos pacificadores para ser llamados hijos de Dios. Padre, gracias, porque Dios, tu presencia no es solo porque vamos a un culto a darnos un viaje espiritual, Señor, sino que tu presencia, Señor, eres tú, Dios, evidenciando, Señor, que estamos viviendo delante de ti, como dice la Escritura, el que esté santo, santifíquese más. Padre, que la hermosura de la gracia, de la gloria, de la bendición tuya, Señor, que nos reviste, Dios, también se muestre, Padre, de una manera especial, como dice la Escritura, que aún mientras apedreaban a un Esteban, Señor, la gloria de Dios resplandecía en su rostro, Señor. Amado Dios, gracias, porque así eres tú. Tú eres poderoso, Señor, tú eres santo, eres glorioso, Señor, y tú quieres actuar por medio de tu pueblo, Padre Santo, que podamos entender, como dice aquel profeta de antaño, viva Jehová, en cuya presencia estoy, Señor. Dios, gracias, porque tú estás con nosotros todo el tiempo, no estamos solos, Señor. Dios, como dice aquel Moisés, porque yo no iré si tu presencia no va, pero Señor, nosotros hoy tenemos la seguridad de esa presencia tuya por el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Así que vamos y tú vas adelante de nosotros abriendo caminos, y tú vas adelante de nosotros
Señor, quebrantando los cerrojos de hierro, las puertas de bronce. Tú vas delante de nosotros, Señor, abriendo esos caminos, Señor, como dice la Escritura, Señor, aún caminos donde no los hay, aún, Señor, haciendo florecer el desierto, porque tu presencia lo cambia todo, Padre. Queremos que tu presencia en nosotros, Señor, sea poderosa, amado Dios, Rey de la gloria, que así como un Jesús puso su pie en Gadara, Señor, e inmediatamente allí algo poderoso sucedió, Señor. De la misma manera nosotros como hijos tuyos, Señor, donde pongamos nuestro pie, algo poderoso suceda, Señor. Que la gloria tuya se muestre de una manera especial. Es lo que oramos, amado Dios, es lo que clamamos, porque, Señor, tú eres poderoso y tú eres real, Señor. Y agradecemos por eso, Señor, que no se trata solo de nuestras palabras también, Señor, sino que además, Dios, de poder tener un mensaje del Evangelio, también hemos entendido que el Evangelio es una persona, Señor, y es la persona de Cristo mostrándose, Señor, a quienes viven a nuestro alrededor. Así que, Señor, muéstrate a través de nuestras vidas, Señor. Muéstrate a través de cada uno de nosotros como tus hijos. Es lo que anhelamos, ese avivamiento espiritual, Señor, como tal vez lo vivieron muchos de los avivadores, como un Charles Finney, Señor, que rechazado en aquella fábrica, Señor, entró la convicción de pecado y de arrepentimiento en ese lugar tan poderosamente que tuvieron que parar las máquinas, que tuvieron que arrodillarse juntos y orar y pedir perdón al Señor por haber ofendido incluso a su siervo. Señor, tú eres Dios, el único que puede transformar sociedades, Señor, y cuando tu presencia se hace evidente, Señor, las cosas cambian sí o sí. Así que damos gracias, Dios, suplicamos de todo corazón, Señor, que fluyas en nuestras vidas con tu presencia en Cristo Jesús, que seamos esas lámparas quebrantadas como las de Gedeón, Señor, que permiten que la luz, la gloria de Dios se muestre, como está escrito: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Que seamos esas puertas donde se abren y que, Señor, fluye la presencia de Dios donde estemos, Señor, donde oremos, donde compartamos una palabra, donde demos un abrazo y la otra persona pueda saber que es Dios quien le abrazó, Señor, que podamos ser manos y pies, Señor, para llevar ese evangelio bendito que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Segundo punto para orar es que el Espíritu Santo despierte una oración profunda en mi alma. Amado Dios, nosotros no queremos, Señor, orar de forma cartonada, Señor, de forma religiosa. Padre Santo, ayúdanos, por favor, Señor, que nuestra oración sea sencilla, sincera, pero profunda y espiritual, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. Dios, tú dices que produces en nosotros un gemido, Señor, especial, Padre Santo, que tú puedas hacerlo, Señor, que podamos saber que estamos siendo asistidos por ti, porque tal vez nuestras palabras puedan sonar torpes, equivocadas, pero tú conoces la intención de nuestros corazones y tu palabra dice que tú le traduces al Padre esas palabras, porque conoces la intención del corazón, Señor. Gracias, porque a pesar de nuestra humana debilidad, Señor, tú te haces fuerte en nosotros, Dios, para clamar, para orar, Señor. Danos palabras nuevas, ayúdanos siempre que oremos a recordar la palabra de Dios, a recordar la Escritura, a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque entonces tendremos aseguradas las peticiones, Señor, que hagamos. Por favor, ayúdanos a descansar en ti. Fortalécenos, Padre Santo, en nuestra vida de oración, que haya hambre y sed de orar, que haya anhelo de orar mucho más, Señor. Despierta en nosotros ese deseo, Señor, de clamar continuamente, de velar en oración todo el tiempo, como está escrito, Señor, de aquel siervo que oraba 7 veces al día, otro que oraba 3 veces al
al día. Padre, juntos podamos, Señor, clamar continuamente, Dios, y que nuestra oración continua, Señor, se evidencia en la vida práctica, Padre, que si vamos por la calle y vemos a alguien con necesidad, no solo podamos ayudarlo, podamos orar por él, Señor, tal vez orar por aquellas personas que manejan el transporte público, orar, Señor, por esos negocios que parecieran que se están yendo de caída, Señor, que podamos ser instrumentos de oración todo el tiempo, Señor, que tú llenes nuestros corazones, que siempre haya en nosotros un diálogo contigo mientras vamos por la calle, mientras cocinamos, mientras hacemos los oficios tal vez de la casa, Señor, mientras servimos en nuestro trabajo, Padre Santo, que siempre estés en nuestra mente, que siempre haya un clamor en nuestro corazón, un meditar en ti, un murmurar en la boca como quien habla pasito, pero siempre hablando contigo, siempre expresándote, Padre, las cosas, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que observamos, Padre Santo, siempre orando por otros, siempre pidiendo que tú estés ahí, que tú estés abriendo puertas, que tú estés tocando vidas, que tú estés sanando personas, Padre, que si vamos frente a un hospital podamos orar, que tú bendigas a esos médicos, que bendigas, Señor, a esos enfermos con la sanidad que necesitan, que bendigas a esos ministerios que entran allí a orar por los enfermos, Padre, por favor, que si vemos una noticia de algún país podamos orar también por esos misioneros que van allí a esos lugares a predicar. Padre, por favor, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones. Por favor, tú prometes derramar en nosotros espíritu de gracia y de oración. Por favor, derrama eso en esta hora, Señor. Derrama eso en este día dentro de nosotros. Señor, no queremos parar. Tenemos, Señor, Dios, que vivir una vida de oración continua, como dice la Escritura, orad sin cesar. Queremos vivir ese tipo de vida de oración, Señor. No solo pensar que oramos un rato en la mañana o un rato en la tarde o un rato en la noche, sino que Dios en nosotros, Dios, toda nuestra vida sea oración. Toda nuestra vida diaria sea oración, Padre Santo. Es lo que clamamos, es lo que oramos, siempre alerta, siempre pendiente a la voz de Dios, siempre pendiente y prestos para servir a Dios con nuestras oraciones, como dice aquel apóstol Pablo de la iglesia, porque ustedes colaboraron conmigo con sus oraciones. Que seamos, Señor, esos colaboradores en espíritu, en verdad, siempre clamando, siempre orando, siempre intercediendo, siempre pidiendo, Señor, rogando a favor de otros, a favor, Señor, de nuestra sociedad, Padre, para que las cosas sean cambiadas. Dios, gracias, gracias, Dios, por esa bendita gracia tuya que tú derramas en nosotros, porque tú nos ayudarás, Señor, porque a medida que nos entrenemos en la oración, a medida que nos entrenemos en conocer tu palabra, también tendremos mucho más por qué orar, tendremos mucho más por qué clamar. Así que queremos llenarnos de tu bendita palabra, de ese combustible espiritual, de ese aceite espiritual que es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, que ha sido ahí revelada en las Escrituras, que es iluminada en nuestro interior, Señor, y que nos permite orar con autoridad, que nos permite orar con libertad, que nos permite orar, Señor, con poder también, Padre Santo, y siempre en dependencia de ti, Padre Santo, porque por eso no estamos tal vez en orgullo y en altivez declarando cosas, sino, Señor, pidiéndote a ti, Padre, como dijo el mismo Jesús, yo pediría a mi Padre y mi Padre enviaría ángeles. Señor, Él no dijo yo declaro ángeles, no, yo envío ángeles. Él dijo yo pediría a mi Padre y Él enviaría. Por favor, quita de nosotros la soberbia, el orgullo, la altivez a la hora de orar, tal vez esas malas costumbres de oración que quizás nos enseñaron, Señor, de ensoberbecernos, de creernos más grandes que nadie. Señor, no, de ninguna manera, Señor, queremos ir en ese curso porque entendemos que dependemos de ti. Jesús dependió de ti, Jesús esperó en ti. Si Él lo hizo, como dice la Escritura, porque Él padeció, aprendió obediencia, cuánto más nosotros, que aprendamos a depender de ti y a orar, como dice la Escritura, haciendo rogativas, peticiones,
gimiendo en nuestros corazones, Señor. Padre, por favor, que podamos depender de ti siempre, porque realmente es lo que Jesús nos dijo, que oremos al Padre en el nombre del Hijo y bajo la ayuda y la influencia del Espíritu Santo. Queremos hacerlo. Por eso oramos, Dios, llénanos de ese espíritu de oración, Señor, y que podamos ver tu gloria y tus milagros, Señor, cada día en nuestras vidas. Aleluya. En tercer lugar, que Jesús provea compañerismo espiritual con quienes temen al Altísimo. Amado Dios, Padre eterno, gracias. Dios, tu palabra dice, qué bueno es ir con aquellos que van a la casa de Jehová, que van a la casa de Dios. Qué bueno es ir juntos. Dios, gracias, porque es lo que tú quieres, Señor, que nos unamos en compañerismo espiritual con otros que tienen el mismo espíritu de oración, que tienen ese mismo anhelo de ir en comunión de Dios, de vivir una vida que agrade a Dios. Padre Santo, sabemos que tenemos que ganar a otros con nuestro testimonio, que debemos acercarnos a muchas personas que no te conocen, obviamente, para predicar, pero Señor, referente a nuestra vida de oración, a nuestra vida espiritual, Señor, para mantenerla fortalecida, necesitamos, Dios, poder compartir con otros hermanos que tengan un corazón de oración, que tengan un corazón dispuesto, Señor, a obedecer también a Dios, como dice la Escritura, Señor, que hablemos entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, que nos edifiquemos unos a otros, que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Por eso, Jesús, amado Señor, te rogamos que tú proveas, Dios, en nosotros ese compañerismo espiritual, Señor, con otros, como dice la Escritura que Jesús, tú mismo, Señor, tenías ese compañerismo con tus discípulos, que incluso comían juntos, que también oraban juntos, que también cantaban himnos juntos. Señor, que podamos nosotros, Señor, empezar a encontrar personas, Señor, del Espíritu de Dios, personas que realmente quieren vivir para ti, Señor, Padre Santo. Por favor, Dios de los cielos, guárdanos de la silla de los malignos, Señor, como dice allí el Salmo 1, que no me junté con aquellos que son malignos, Señor, sino que Dios, busqué a aquellos que te temen, a aquellos que te aman, a aquellos que buscan tu rostro y tu presencia. Por favor, Dios, coloca esas citas divinas con esas personas, Señor, que de verdad te amen, Rey de los cielos, que amen tu nombre, que amen tu palabra, con los que podamos tener libertad para orar juntos, para tener compañerismo, para compartir la palabra de Dios, Señor, para alimentarnos, animarnos, fortalecernos unos a otros, Señor, porque así como estamos pidiendo que el Espíritu de Dios pueda utilizarnos para sanar a otros, Señor, también nosotros necesitamos quien ore por nosotros. Nosotros necesitamos quien nos apoye, quien nos aliente, quien nos ayude, quien nos tienda una mano, Señor, Dios, porque todos, Señor, fuimos creados para estar en comunión unos con otros, Señor, delante de ti. Así que ayúdanos, Padre Santo. El apóstol Pablo agradecía la oración que otros hacían por ello, las ofrendas que otros le entregaban. Él agradecía, Señor, por las palabras, por el servicio, por la ayuda que otros le brindaban, Padre Santo. Señor, aunque era el apóstol, Señor, aunque era el siervo de Dios, también tenía necesidades, Señor, de compañía, de personas que llegaran allí a donde él estaba, que le llevaran aún sus cosas, que le hicieran favores. Dios, gracias, porque es lo que tú quieres, que se forme un compañerismo en tu iglesia, en tu pueblo. Por favor, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a tener este tipo de compañerismo con los que son hijos tuyos, Señor. Padre, sin prejuicios, Padre, sin esos divisionismos que nos han puesto, Señor. Tal vez es que usted solo pertenece aquí, usted no pertenece allí, y Señor, tal vez estamos actuando de forma tan sectaria,
iglesia, Señor, porque creemos, Señor, que somos los únicos, que solo nos juntamos con los de aquí. Hemos armado esas roscas, esos círculos casi que no se pueden romper, Señor. Nos hemos hecho herméticos, tal vez incluso para escuchar a otros. Padre Santo, quita de nosotros eso, Señor. Somos una iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo que ha sido lavado por la sangre de Jesús. Tú no viniste, Señor, a estimular a tu iglesia, a levantar letreros, paredes, muros. Dios, tú viniste a levantar un solo cuerpo, Señor. Dios, no hay uno más grande que otro, Señor. Todos somos importantes en tu reino, Señor. Desde el más pequeño, como dice aún del ministerio de Juan el Bautista, el más pequeño en el reino de los cielos, aún es más grande que un Juan el Bautista, Señor. Allí entonces entendemos que incluso una persona recién convertida, Señor, tiene un valor poderoso en el reino de Dios, porque está lleno del Espíritu Santo, porque es templo del Espíritu de Dios, porque es un hijo de Dios lavado en la sangre de Cristo. Padre, por favor, que podamos empezar a tener esa visión espiritual de cuerpo, de iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor Dios, ser instrumentos en tu mano, Señor, para ayudar a otros que necesitan, Rey de la Gloria, sin esos prejuicios de que yo no me junto con esto o con esto, como tal vez hacían los religiosos, que no se juntaban con los gentiles o que no iban donde los samaritanos. Señor, por favor, Padre Santo, que podamos entender que nuestro prójimo es aquel que necesita de ti. Es aquel que necesita una palabra de aliento, de oración, que necesita un abrazo, que necesita una mano extendida que le ayude, que le provea. Por favor, es lo que clamamos, Señor. Ayuda a tu iglesia a romper esas barreras, Padre, como está escrito en tu palabra, porque sin muros habitaremos por la multitud de hombres. Amado Señor, Dios, Pablo escribía, Señor, a la iglesia en Asia, a la iglesia en África, a la iglesia en la parte baja de Europa, Señor. Dios, había un solo cuerpo, unos y otros se ayudaban mutuamente. La abundancia de unos suplió la escasez de aquellos otros, Señor. Padre, gracias, porque Dios, eres tú quien nos ha provisto, Señor, de una hermandad en ti, Jesús, en el Espíritu de Dios. Y si alguno estuviera confundido o fuera por mal camino, tu palabra nos dice que le corrijamos con mansedumbre, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud de ayudar, Señor, de entender que aquel que está equivocado, quizás, Señor, Dios, todo lo que necesita es un poco de luz, y entonces entenderá. Que seamos nosotros ese rayo de luz en ese lugar, Señor, que seamos nosotros, Señor, ese factor, Dios, de salvación para aquel que está confundido, para aquel que está perdido, para aquel que está tal vez en tinieblas todavía creyendo que quizás está en luz. Por favor, Dios, que por eso necesitamos llenarnos de tu palabra, por eso necesitamos una vida de oración, Señor, porque tu presencia no se improvisa, porque tu presencia es real, porque cuando tú estás y estamos llenos de la palabra de Dios y estamos llenos del Espíritu de Dios, entonces, Señor, no seremos confundidos, como dice la Escritura, porque la unción de Dios que Él nos ha dado evita que seamos engañados. Dios, es lo que tu palabra dice. Así que, Dios, gracias, porque tú nos has dado tu palabra de verdad, Señor, que podamos proclamarla, predicarla, Señor, y has resumido toda esa verdad en una sola cosa: en que nos amemos unos a otros, que nos animemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que sobrellevemos las cargas unos de otros. Su palabra dice que al que está equivocado lo corrijamos, Señor. Dios, por favor, ayúdanos a hacer ese cuerpo, Señor, y a vivir como ese cuerpo que somos en Cristo Jesús. Es lo que te pedimos, Señor. Gracias, Señor. Finalmente, la misericordia divina impacte cada lugar donde me encuentre. Padre, gracias. Creo que pudiera resumir todo lo que se ha orado, Dios, en esta frase, Señor. Que tu misericordia se muestre, porque tú has hecho, Señor, salir tu sol sobre buenos y malos, Señor.
Porque, Señor, tú nos has vestido de Cristo Jesús, Señor. Nos has mostrado amor y misericordia. Nosotros mismos, tal vez tan falentes, tan débiles, Señor, como dice el mismo apóstol Pablo de sí mismo, porque yo soy el primero de los pecadores. Señor, Dios, nos vemos a veces tan frágiles, pero, Señor, en ti somos fuertes. Dios, si obedecemos, si seguimos las directrices que tu Espíritu Santo nos da a través de las Escrituras, por favor, que tu misericordia se muestre de una manera especial y nos referimos entonces, Dios, a que tú puedas obrar en el lugar donde estemos, Señor. Dios, que podamos ver tu mano, Señor, tus milagros, tus señales, tus prodigios, tus maravillas, Señor, tus portentos. Dios, que podamos ver, Señor, tu mano, Señor, extendiéndose. Padre, que si tú mueves nuestros corazones, Dios, podamos nosotros obedecerte, Señor, plenamente y ver a otros siendo sanados, siendo liberados, siendo ayudados, saliendo del error, ver a otros, Señor, siendo fortalecidos, honrando a aquellos que sirven al Señor también. Padre, que podamos tener ese sentido, Dios, de amor, de gracia que tú has derramado, Señor, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Así que te alabamos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, porque creemos en este avivamiento que tú estás produciendo en nosotros. Por eso estamos orando primero por un avivamiento personal, porque nuestros corazones se ajusten al carácter de Cristo, porque nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que somos, mente, voluntad y emociones, Dios, nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo, Señor, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros mismos nos veamos llenos del Espíritu, Dios, habitáculos de la presencia de Dios, Señor. Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias, porque es lo que tú prometes. Tú habitas con el quebrantado y humilde de corazón para hacer vivir el espíritu humilde. Así que, Dios, tu vida, el avivamiento tuyo, Señor, es a través de nosotros, Señor, si estamos dispuestos a ver tu misericordia, a entender, Señor, tu gran amor por todos, Padre Santo, que como aquel José, Señor, que tal vez se pudo sentir traicionado porque su esposa llegó embarazada después de 3 meses de estar perdida. Dios, el ángel pudo decirle, recíbela, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu. Que podamos discernir quiénes son tuyos y quiénes no, Señor. Y con ese entendimiento, Padre, actuar como lo hizo José. Y entonces dice, y recibió José a María, su mujer. Pero qué bueno, porque él tenía una actitud justa. Porque tu palabra dice, quiso dejarla secretamente. ¿Pero por qué? Porque era justo. Porque él entendía que era tan pecador y podía fallar tanto como ella pudo haberlo hecho, pero Señor, entendió, Señor, Dios, que nadie es más importante que otro, Señor, que el único llamado que tenemos, Señor, es a reconocer que el único justo, santo, puro y perfecto es Cristo Jesús, y solo tú, Señor, has decidido vestirnos de esa perfección, como dice la Escritura, que tú nos vestiste de tu hermosura. Por favor, Señor, gracias te damos. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque no es por nosotros, como está escrito, no a nosotros, sino a su nombre da la gloria. Señor, solo a ti, porque no es por nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, Señor, porque nuestra competencia no viene de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, porque solo a Dios le pertenece la alabanza, la honra y la gloria. Así que, Señor, como hemos recibido misericordia, como hemos sido sanados de gracia, como hemos sido libertados de gracia, como hemos sido aceptados por la gracia, también, Señor, extendemos a otros esa misma gracia, ese mismo perdón, esa misma sanidad, esa misma misericordia, ese mismo amor, Señor, que tú nos has dado. Ahora queremos compartirlo con otros en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te amamos por esto, porque entendemos, Dios, que estamos experimentando ya en este tiempo de oración ese avivamiento glorioso, Señor. Y vamos a ver evidente, Dios, esa presencia tuya, que muchos van a ver la diferencia, tal vez como aquellos
que vieron a Moisés descender del monte diciendo, pero hay resplandor en tu rostro. Señor, así, Dios, muchos empezarán a ver el resplandor de tu gloria sobre nosotros, sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús lo creemos, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Un gusto compartir con ustedes en este día y pues seguimos en oración, agradeciendo a Dios por este tiempo de oración, por un avivamiento y por lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios les bendiga. Tengan un buen día.